¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy les saludamos desde una ubicación especial. Estamos en Ferrol, estamos en el barrio histórico de La Magdalena, un barrio que muchos conocen como la Tableta de Chocolate, una de las joyas de esta ciudad, con ese trazado que deja el urbanismo racional del periodo de la Ilustración y salpicado de esos edificios modernistas. De viviendas como en la que nos encontramos en este momento, la van a poder ver en el transcurso de este encuentro digital de rehabilitación, de ese impulso que se viene dando en esta ciudad en los últimos años. Vamos a hablarles en el transcurso de este encuentro. La tendencia está al alza, lo confirman las cifras, entre otros organismos del Colegio Oficial de Arquitectos, también presente hoy en este encuentro. Así que vamos a hablarles de las singularidades de esta ciudad, que cuenta con varios barrios históricos, no solo el de Magdalena, sino también otros como el de Ferrolbello y otros barrios, ya lo saben, singulares como el de Canido. ¿Están funcionando las estrategias, ese impulso que se está dando desde las administraciones? Bueno, pues vamos a tratar de descubrirlo durante los próximos minutos. En definitiva, en este encuentro digital que pueden seguir a través de nuestros canales habituales, página web de La Voz, página de Facebook y canal de YouTube, van a ir descubriendo, bueno, pues cuáles son los grandes atractivos que presenta la rehabilitación, en este caso desde aquí, desde Ferrol. Como les digo, desde una ubicación especial vamos a conocer durante los próximos minutos también experiencias reales que se han dado en política de rehabilitación. Respuestas que nos van a aportar los invitados que hoy aquí nos acompañan en esta ciudad, como les digo, en Ferrol. Hoy está con nosotros su alcalde, Ángel Mato. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Un propietario también que ha apostado por esa rehabilitación, él es Álvaro García Sande. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy buenos días. Enseguida nos contarás. Un promotor, Juan Rilo, director general de Prosema, promotor, por cierto, de la rehabilitación hecha en este edificio, así que hablaremos también de las singularidades de este trabajo. Bienvenido, gracias. Muy bien, gracias. Buenos días. Por estar con nosotros. Carmen Pérez Parapar es la presidenta de la Delegación Ferrolana del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Bienvenida. Buenos días, María. Gracias por la invitación. Y Sergio Beceiro, arquitecto y también, bueno, pues parte fundamental de todo esto, de este puzzle. Él, bueno, pues es socio de Anta Arquitectos, referencia también aquí en la ciudad, y vamos a hablar también de vuestras experiencias. Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Contarnos la foto fija, ¿qué trasladaríais a nuestros seguidores que nos van a ver desde otros puntos de Galicia, desde fuera también de nuestra comunidad, de la fotografía rehabilitadora, de lo que se está haciendo en rehabilitación ahora mismo aquí en la ciudad? ¿Cuál sería la estampa, la imagen, alcalde? Bueno, yo creo que la mejor imagen es precisamente pues esto que estamos viendo hoy. Creo que bueno, un edificio en el pleno corazón de la ciudad, que tiene una nueva vida, que ya dispone de todos los servicios, ¿no? Y necesidades que debería de tener cualquier edificio del siglo XXI en una ubicación inmejorable, ¿no? Yo de la experiencia que hemos vivido estos últimos años tengo que decir que aquí en Ferrol, revisando un poco los datos, en estas dos últimas décadas se han rehabilitado más de 1000 edificios más de 1000 viviendas, ¿no? Entre el año 2002 y el año 2023, más o menos, del orden de 1000 viviendas, ¿no? Hay una fotografía de la evolución del casco histórico en cuanto a la vivienda, que es muy significativa, donde se ve como el barrio paulatinamente, este casco histórico, Magdalena y Ferrolbello, dos cascos históricos muy grandes en extensión, pues han venido regenerando su vivienda histórica desde hace ya 2 décadas, ¿no? Y yo creo que esa experiencia pues tiene mucho que ver con esto que vemos aquí hoy, ¿no? Profesionales que están especializados en trabajar sobre estos elementos de interés patrimonial, estas viviendas que tienen un cierto interés patrimonial, promotores que han visto que puede haber un cierto negocio, ¿no? en la rehabilitación de vivienda, y desde luego, por supuesto, el cliente, ¿no? Que es al final el que disfruta durante la vida útil del edificio, pues de un lugar privilegiado y una vivienda con todas las comodidades, ¿no? Sonríe Álvaro, entiendo que satisfecho por haber apostado, ¿no? Por Ferrol, en vuestro caso, en el caso de tu familia, por el barrio de Magdalena, en el que estamos.
¿qué buscabais? Bueno, buscábamos pues eso, vivir en un centro histórico, lo que dice Ángel, pues que es privilegiado, que para nosotros, siendo de Ferrol, pues poder rehabilitar un edificio en el que actualmente ya vivimos, pues bueno, es ideal. Lo que decíamos, se puede adaptar una construcción pues de hace 150 años a la actualidad, con todas las comodidades, con todas las mejoras y bueno, y dándole ese toque de historia de Ferrol, que es lo que intentábamos, bueno, pues tener un edificio histórico catalogado y poder disfrutar de él como estamos haciéndolo. ¿Qué imagen trasladaríais vosotros, promotor, también desde el punto de vista de los arquitectos del Ferrol que está rehabilitando, que está apostando por esos edificios singulares? Hombre, desde luego eso, hacer hincapié en el encanto que tiene vivir en un casco histórico como es el barrio de la Magdalena, que es un encanto especial, edificios totalmente diferentes al resto de edificios de obra nueva, ¿no? Entonces, ese encanto de vivir en un edificio histórico, pero con todas las comodidades, como bien decía el alcalde, de las comodidades de la obra nueva y de una vivienda nueva, pues combinar esas dos cosas, pues la verdad que está funcionando muy bien, está habiendo mucho interés y la verdad que, bueno, también combinado con la ayuda de las ayudas, ¿no? Valga la redundancia. Aquí, ¿no? Hoy estamos calle de la Iglesia, conocerán la mayoría de los que nos escuchan, ¿no? Cómo se traza este barrio de Magdalena. Son 4 plantas, ¿no? Estamos en la última planta, lo habéis comercializado ya todo y cuenta con todos los servicios, ¿no? En plena tableta de chocolate. Sí, eso, son 4 viviendas, 3 pisos y un dúplex, que es este en el que estamos, y sí que, bueno, como digo, hay mucho interés en vivir en este tipo de vivienda, y con las comodidades de vivir, pues como es el ejemplo, con un edificio, con un suelo radiante, con una bomba de calor de aerotermia, es decir, con las comodidades, hago mucho hincapié en eso, ¿no? Las comodidades del siglo XXI, pero en un edificio histórico, que eso es fundamental. Hemos escuchado en alguna que otra ocasión al alcalde decir que los ferrolanos y ferrolanas, también los que vienen aquí, viven en auténticas joyas, ¿eh? Seguro que es una frase que comentamos hoy en el transcurso de este encuentro. Carmen, Sergio, ¿qué fotografía trasladaríais del momento que viven en la ciudad? Pues mira, la verdad es que es interesante en el caso de Ferrol porque sí que es una ciudad que empezó más tarde estas políticas de rehabilitación en comparación con otras ciudades y sin embargo va muy por delante, vamos a decirlo así. Al final Ferrol rehabilita y mucho. No sé ahora mismo, justo con los datos a fecha actual, si es la ciudad de Galicia que más rehabilita, pero si no es la que más, es de las que más. Y hay otro tema importante también a destacar, porque siempre hablamos del barrio de la Magdalena, porque es la joya, ¿no? que tenemos aquí en la ciudad, pero no podemos olvidar las otras joyas. O sea, no tenemos solo un barrio histórico, realmente tenemos Ferrol Bello también, La Graña, San Felipe, está Esteiro Bello, tenemos Recimil también como pieza, y bueno, Canido, aunque no está catalogado como tal, también debería, ¿no?, incluirse dentro de esos barrios históricos. Y además la escala que tiene Ferrol es una escala muy cómoda que permite comunicar muy fácilmente esos barrios. Al final, más que barrios separados, realmente es un conjunto, ¿no? Es un continuo. Entonces, esa singularidad de esa acción de Ferrol es un sitio especial y diferente. Y yo creo que la gente lo está apreciando, está muy concienciada, ¿no?, con todo el tema de rehabilitación y bueno, así se demuestra, las cifras lo constatan. Bueno, yo diría que es apreciable, digamos, que el trabajo que se está haciendo en rehabilitación en la ciudad, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo disfrutamos todos, ya no solamente los que, digamos, que pertenecemos al sector, sino que lo puedes ver en paseando por la propia ciudad, ¿no? Es una alegría cuando un edificio que lo ves viejecito, vamos a decirlo así, y al final pues se acaba arreglando y cobra una nueva vida, ¿no? Y yo creo que también es importante destacar que las estructuras que conforman las edificaciones del barrio son perfectamente compatibles con actualizar esas viviendas para las necesidades que tenemos hoy en día sin perder la esencia de las mismas, que yo creo que esa es la clave. Es decir, hay que mantener, digamos, que el valor patrimonial que tienen las viviendas y ser capaces de actualizarlas. Y yo creo que la estructura de las propias viviendas es muy flexible y te permite hacer viviendas completamente actuales sin que pierdan su valor patrimonial, ¿no?
Porque, ¿qué singularidades trasladaríais de Ferrol, de sus características, de su diseño, de sus edificios, de esa escalera, ¿no?, que comentábamos antes de empezar, Juan, por la que uno sube, por ejemplo, en este edificio? Todo esto, bueno, es una riqueza, alcalde, que tiene Ferrol, ¿no? Bueno, lo que decías antes, ¿no, María? Que al final a mí me interesa que la gente vea cómo es un edificio rehabilitado por dentro, porque hay muchos oficios en el interior de un edificio antiguo que merece la pena analizar, ¿no? Desde, pues, los herreros que hicieron, pues, esos pomos, ¿no?, o ese trazado de esa escalera, hasta los carpinteros que diseñaron, pues, esos tiros, ¿no?, de escalera tan impresionantes en algunas de las viviendas, incluso los techos, ¿no? Yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos de cómo poco a poco, ¿no?, la ciudad ha visto claramente lo importante que es preservar su patrimonio, y es lo que en realidad, lo decía Álvaro hace un momento, ¿no?, que es lo que le da encanto a vivir en una casa como esta, ¿no? Aquí se ve perfectamente, ¿no? Estamos en el pleno corazón de la ciudad, con todas las comodidades, pero en tu salón o en tu cocina o en tu escalera, pues percibes que hay una historia detrás, ¿no? Yo creo que eso es lo que verdaderamente genera el encanto, ¿no? Yo mismo lo he hecho y lo conozco, y por eso creo que la mejora en la calidad de vida, que es de lo que se trata, es muy notable, porque verdaderamente, pues, es un privilegio vivir en el casco histórico de cualquier ciudad, ¿no? Y en este caso, pues lo que digo, ¿no?, a mí me alegra mucho que después de haber conocido, ¿no?, a estos profesionales, que son una buena muestra, ¿no?, de cómo se ha ido mejorando, ¿no?, también desde el punto de vista arquitectónico, lo que es el interior, ¿no?, de estos edificios patrimoniales, haberlos conocido hace 15 años o más, pues ver cómo han evolucionado y cómo ahora, pues, en realidad están ayudando muy mucho, ¿no?, pues, con ese conocimiento a poder hacer pues este tipo de proyectos tan interesantes. ¿Qué singularidades destacaríais de Ferrol? Y mencionaba además muy pertinentemente Carmen, ¿no?, que yo al inicio hablaba de Ferrol Bello, de a Magdalena, de Cánido, pero efectivamente Esteiro, La Graña, San Felipe, es decir, bueno, hay un futuro ahí de continuidad. Sí, exactamente, sí, aunque realmente se empezó más en lo que es el barrio de la Magdalena, es lo que decía un poco Sergio, ¿no?, esos edificios con ese interés tan grande, pero tenemos más barrios, y también poco a poco Ferrol Bello ya está en camino, por así decirlo, y La Graña, bueno, también poquito a poco se van aumentando las intervenciones. San Felipe, parece que queda un poquito Esteiro Bello de momento, pero bueno, yo creo que es que la gente todavía no descubrió las ventajas de ese barrio, ¿no? Entonces, las piezas que quedan, bueno, hay piezas interesantes, y la ubicación, ¿no? La ubicación dentro de la ciudad es fantástica, y bueno, es un poquito como todo pasó en Ferrol Bello, así que alguien puso la primera piedra, yo creo que después ya, pues bueno, vas viendo, cuando ves que se puede hacer realmente y dejas de ver una ruina y ves que ahora, bueno, hay un edificio, pues... Yo respecto a eso sí que quería aportar algo, ¿no? Bueno, hay otros modelos de crecimiento, ¿no?, en una ciudad, pero... y además siempre se achaca un poco, ¿no?, pues el momento en el que se encuentran barrios que requieren mucho trabajo todavía, ¿no?, pues lo que comentabas, ¿no?, al final lo importante es que permanezca el barrio como era, que no se desvirtúe, pues ese barrio de carácter medieval como el Ferrol Bello, en el que yo estoy convencido de que habrá seguramente pues unas viviendas también que serán auténticas joyas dentro de unos pocos años. Yo a eso sí que no le doy mucho margen. Al menos tenemos ese barrio, eso, con ese trazado medieval que en muchas ciudades ha perdido, ¿no? Y lo mismo pasa con Esteiro Bello, que también coincido con lo que decías, ¿no?, que yo creo que es una cuestión de tiempo, porque también hay auténticas joyas en las calles de uno de los barrios también más antiguos de la ciudad, pero al menos existen. En la mayoría de las ciudades, por desgracia, ¿no?, muchas de estas piezas, ¿no?, de estos
pues han desaparecido, ¿no? Y yo creo que hay que intentar evitar cometer errores que se cometieron en el pasado, porque forman parte, esos edificios forman parte de la historia de la ciudad. Juan, creo que querías comentar singularidades, ¿no?, que os estéis encontrando vosotros, bueno, también vosotros como arquitectos que tiene la ciudad. Nada, bueno, eso, el tipo de edificio, pues lógicamente tiene esas singularidades, pues por un lado están las fachadas, las típicas galerías del barrio de la Madalena, elementos como pueden ser escaleras o otros elementos de cada edificio por dentro. Pues no hay que decir que aquí en Ferrol hay muchos edificios de hucha, ¿no?, que tienen también ese encanto especial. Y bueno, sí que es cierto que, como comentaban Sergio y Carmen, ¿no?, es decir, hay que poner esa primera semillita, ir viendo el ejemplo, y al final parece que hay ese contagio, ¿no?, de poder llegar a visualizar cuando te encuentras con una ruina por la calle, ver en qué se puede convertir esa ruina, ¿no? Sí que son proyectos complicados, porque sí que son proyectos que la viabilidad económica es complicada. Para eso están funcionando muy bien las ayudas de rehabilitación, y sí que es cierto que eso ha sido clave y es un ejemplo que, como decía Carmen, yo creo que Ferrol quizás es la ciudad de toda Galicia donde más proyectos de rehabilitación y mejor está funcionando. Y bueno, pues una cosa combinada con la otra es lo que está permitiendo que estos barrios se vayan contagiando de esos ejemplos, y en el momento que va a un edificio pues sí que es contagioso, ¿no? Y ves que todo el mundo pues se va animando, y ya vas por la calle y en vez de ver una ruina ves el potencial de un edificio restaurado, ¿no? Y eso es lo bonito. Esa es la estampa, ¿no?, que al final, Sergio, es lo que apuntabas tú antes, es lo que se está viendo en Ferrol. Sí, en la calle lo percibes, o sea, vas viendo edificios que están arreglados y eso, pues bueno, al final motiva y contagia, ¿no? Y después yo, de características de las viviendas, una cosa que sí que destacaría es la calidad, digamos que, de los materiales, ¿no? Eso es algo también que yo creo que es relevante, o sea, tanto las estructuras de madera que se utilizaban en su momento, como la cantería, como las escaleras, el pinotea, al final pues te encuentras con edificios que tienen pues 100 y pico años y que casi con poquito los vuelves otra vez a poner a funcionar, ¿no? No sé si podremos decir lo mismo de todos los materiales que estamos utilizando actualmente, ¿no? Eso yo creo que es un tema relevante en ese sentido. Es decir, a mí me encanta trabajar con estos edificios porque al final, ¿verdad? Es decir, con poco recuperas una carpintería, pues eso, de una galería o de una puerta de una casa o unas escaleras. Es decir, esto yo creo que es algo a destacar. Y la gente se sorprende a veces que haciendo poquito, ¿cómo le vuelves le vuelves a dar vida? ¿Sabes? Nosotros fue una de las cosas que primero hablamos con los arquitectos, los profesionales. Les dijimos, queremos respetar lo máximo posible. Se respetó estructura de madera, se respetaron las escaleras, se respetaron los suelos hidráulicos, aunque había gente que no lo entendía y decía, ¿pero vais a dejar este suelo? Pues sí, era algo que le dábamos valor, y ahora cuando lo ven acabado es que no te lo imaginas de otra manera, porque es algo que ya se pensó en su día, ya se puso por algo, ya se hizo, y está, bueno, la estructura es la misma, y es increíble. Sí, sí, tal cual. ¿Cómo fue en vuestro caso el proceso de decidir, vamos a rehabilitar, va a ser en el barrio Magdalena, porque sé que además, bueno, pues creo que eres tú en este caso, no trabajas en Ferrol, pero a pesar de esto, decides, ¿no?, crear tu hogar aquí? ¿Cómo fue? Sí, yo trabajo en Coruña desde hace 16 años, voy y vengo, soy de esos sufridores que no tiene transporte, que no es capaz de salir de Ferrol, etcétera. Es un perfil, ¿no?, muy tipo de un muchos perfil ferrolanos muy típico de Ferrol. que trabajan en A Coruña, pero vosotros habéis decidido... Sí, pero yo, que paso la mayor parte del tiempo allí, veo el hándicap que es vivir en una ciudad ya como Coruña, que es un tamaño un poco más grande que Ferrol, y bueno, los atascos, la cantidad de gente, no tiene nada que ver. Y después que yo paseo por Ferrol y conozco pues, a la mayoría de la gente, bueno, es una ciudad ideal en cuanto a tamaño, en cuanto a distancias. Para mí lo tiene casi todo y bueno, también lo valoramos. Nosotros hicimos el camino que hizo casi todo el mundo en Ferrol, que fue comprar en Narón cuando los precios eran muy bajos y tener esas ganas de volver a Ferrol y volver a una instalación así, como la que disfrutamos ahora, que es una casa rehabilitada en la que, te digo, pues mantuvimos las puertas. Cuando valoras económicamente, porque en una rehabilitación integral pesa mucho el decir, pues ¿qué hacemos? Mantenemos las puertas, ponemos unas puertas nuevas. Quizá no es lo más barato,
pero la calidad que le da la casa cuando está acabada es increíble. Pues eso, un suelo, una estructura, una escalera. Subir por esta escalera que subimos hoy y ver ese pasamanos y todo como está, bueno, pues hoy en día no hay esas calidades, no existen, no hay profesionales. Yo tuve mucha suerte, tanto con los arquitectos, que fue una suerte encontrarnos y coincidir en muchas ideas, como en los profesionales que trabajaron, muchísima suerte, porque bueno, todavía tenían gente que sabía tratar los materiales de aquella época y lo hicieron genial. ¿Y teníais claro que sería Magdalena? Sí. ¿Valorasteis otras opciones en otros barrios? No, valorábamos que fueran Magdalena. Nosotros siempre paseamos por el centro, hacemos vida en el centro y bueno, era nuestro ideal. Sí es verdad que nos costó mucho encontrar la ubicación, encontrar las características que queríamos y eso es un proceso largo que la gente que rehabilite lo tiene que saber y asumir, ¿no? Sabes que no es algo que normalmente, a no ser que cuentes con unos profesionales que hagan esto y puedas entrar a vivir cuando ellos salgan, si la rehabilitación la asumes tú, como fue nuestro caso, es muy complicado. Es complicado porque es un plazo de desgaste que, bueno, desde que consigues todas las licencias hasta que entras a vivir, pues pasa mucho tiempo. En vuestro caso, Juan, Prosema, encargado de la rehabilitación de este edificio como promotor, decíamos, Cantón, estamos viendo el astillero, incluso se puede percibir algo de la ría, esta galería aquí despejada, este está comercializado ya todo tal y como has dicho, los 4 pisos, ¿no? ¿En qué otros proyectos estáis trabajando aquí en Ferrol? Bueno, este proyecto es ahora el que estamos con la fase final de obra y como dices, sí que está ya todo vendido porque, bueno, pues sí que está habiendo mucha demanda y tenemos de hecho 3 proyectos nuevos para empezar ahora en breve, ¿no? En la misma línea, edificios en el barrio de la Magdalena, la apuesta por ahora está siendo en este barrio y habrá tiempo de ir a otros. y bueno, eso, este formato de edificio que la verdad que pues, gusta mucho, ¿no? Yo creo por las escaleras, ¿no? Tú, también Álvaro, aunque tiene ascensor, claro está, pero bueno, por lo singular, ¿no? de esa escalera. Sí. Todos los servicios, ¿cuál es el perfil? No sé si un poco también como el de Álvaro, como de comentaba los clientes. Álvaro, pues tal cual, ¿no? El perfil está siendo muy similar a lo que describía ahora Álvaro, gente joven que ha comprado en su día una casa pues, o en Esteiro, o en otra zona de Ferrol, o incluso en Narón, pero que sí que pasados unos años se quieren volver y vivir en el centro, con ese encanto que tiene el centro, y en el formato de vivienda como esta, ¿no? Sí que es cierto que hay gente que se aventura a autopromover, y con el lío que todo ello supone, y bueno, tanto de una manera como de otra, pues la verdad que la gente está muy contenta, ¿no? ¿Cuáles son las complejidades? Bueno, a ver, claro, si llegas y aquí digamos que comprarías un producto hecho y desarrollado por un profesional, ¿no? Cuando eres tú el que promueves, pues al final tienes tú que formar parte del proceso y eso es, bueno, un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, más complicado fundamentalmente porque el promotor normalmente no pertenece al sector, entonces al final todo el tema de ya simplemente entender todo el proceso, ¿no? Que supone pues, un proyecto, una licencia, pedir presupuestos a distintas constructoras, tal. Pero bueno, eso pasa exactamente igual en obra nueva, o sea, al final el que promueve pues, es un proceso que lleva un poquito de tiempo, ¿no? Es un poco la diferencia, pero bueno, al final el resultado nosotros yo creo que en rehabilitación yo creo que la gente al final está encantada, es decir, aunque sea un proceso un poco más complejo por la incertidumbre que puede suponer, ¿no? El estar rehabilitando, siempre aparecen sorpresas, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando empiezas a limpiar, a quitar capas, pues no sabes lo que hay ahí y tal. Sorpresas buenas. Claro, sí, al final hay que incorporarlas en muchos casos, sí. Y sacarles partido, ¿no? Pero es un poco digamos que lo más complejo, pero al final la gente está encantada cuando acaba rehabilitando porque bueno, pues tienen algo diferente a la obra nueva, ¿no? En general.
¿Coincides, Carmen, esa satisfacción final por parte de los clientes? Sí, la verdad es que sí, coincido con Sergio en todo lo que está comentando. La verdad es que es un proceso, sí, son procesos complejos, pero bueno, obra nueva obviamente es similar, pero bueno, el final de camino es satisfactorio. Nuestro estudio siempre decimos que es una carrera de fondo, al final con etapas, entonces bueno, así ahí yo creo que planteándosela de esa manera, ¿no? Vas cumpliendo fases y objetivos, entonces al final llegas a ese resultado y claro, es lo que comenta Sergio, rehabilitar estos edificios tienen esa singularidad, o sea, al final tu vivienda es un edificio singular, es propio y único, ¿no? Entonces, bueno, y en relación a eso sí que es importante, yo creo, destacar esto en relación a esto que estamos comentando de la gente que está volviendo, la gente que está comprando, que Ferrol, los cascos históricos, la gente vive en los cascos históricos, no es un sitio turístico con pisos de alquiler donde tengas gente estacionalmente por semanas o por meses o por días incluso. Entonces eso se nota también en el tejido social, comercial, en la calle, que es muy importante eso también para los cascos históricos, que al final nos acaben convirtiendo en un pequeño parque de atracciones, ¿no? O parque temático, sí, exactamente, en el que solo vas a algo en concreto y luego no hay nada, ¿no? Detrás de esas fachadas. Todos en el barrio. Sí, sí, la verdad es que sí. Podéis hablar en primera persona, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, pero pues esto que se está ahora reclamando, comercio de proximidad, pues que casi bajas al portal y tienes a mano pues la farmacia, el supermercado, vas a la tienda, charlas con el vecino justo en el parque enfrente porque te lo acabas de encontrar y entonces te pones al día. Entonces, de recuperar un poquito también, que parece que no, y yo creo que tras la pandemia también lo hemos echado un poco en falta, ese volver, ¿no? a contactar socialmente y tener un poquito de... ¿Y la pandemia ha influido en algo, creéis? Sí. Bueno, ha sido complicado, lógicamente, pasar estos años anteriores, que tanto la pandemia como el año pasado, con todo el lío del incremento de precios y la guerra de Ucrania y todo el follón. Pero bueno, a ver si por fin tenemos unos años tranquilos y de estabilidad y a seguir en la apuesta. Yo creo que es muy importante el cambio de orientación que todos creo que internamente lo hemos visibilizado, ¿no? Claramente. Yo creo que hay que hacer una apuesta por la calidad de vida, ¿no? Por la calidad de vida, que tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Álvaro lo decía perfectamente y ahora Carmen también, ¿no? Yo creo que la apuesta tiene que ser porque recuperar el espacio público como espacio de convivencia, ¿no? Es un poco lo que nos interesa. Yo coincido totalmente con lo que decía Carmen, ¿no? Todos vivimos aquí en el barrio, hacemos nuestras compras y nuestra vida de todos los días en el barrio y creo que esa es la vocación que tiene que tener de alguna manera cualquier ciudad, ¿no? En todos los barrios, pero especialmente pues, en aquellos que son cascos históricos, ¿no? Yo creo que eso, por eso a mí me gusta insistir, ¿no? en que es importante tener ambición también a la hora de desarrollar las propias urbanizaciones en las calles, digamos, más céntricas, para generar espacios más amplios, ¿no? Para que sean lugares, digamos, más confortables, porque, bueno, en el caso concreto de Ferrol, yo ya lo dije muchas veces así, de una forma simbólica, ¿no? Cuando se revise el plan general, creo que digamos, la memoria lo que tiene que hacer es una apuesta precisamente por garantizar una mejor calidad de vida, ¿no? Una mejor calidad de vida, y ese debe de ser un poco el elemento vertebrador de todo el planeamiento que después surja, ¿no? A la hora de revisar ese plan. Creo que es tan importante el recuperar la propia edificación como recuperar el espacio público, ¿no? Para vivir de alguna manera con una mejor calidad, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos puedan bajar cuando son pequeños al parque, que poder hacer vida en la calle, cuando ya terminamos nuestra jornada laboral tomarnos un café, en definitiva, y hacer las compras, ¿no? Y socializar un poco en el barrio. Es muy importante también desde el punto de vista social, ¿no? Para que funcione la ciudad como también un elemento para la igualdad, ¿no? Entonces yo eso siempre me gusta tenerlo en la cabeza,
porque el espacio público es de todos y lo debemos de disfrutar todos por igual, y por eso creo yo que en estos barrios hay que hacer una mayor apuesta, ¿no?, por unas determinadas también calidades y por un cuidado, ¿no?, que vaya en consonancia con lo que decíamos, ¿no?, con estas joyas de edificios que tenemos, ¿no? Vamos a ahondar después. Nos contaréis por qué modelo de ciudad, por qué Ferrol apostáis en el futuro, en la línea de lo que dice el alcalde. Decías hace unos instantes, Juan, que las ayudas están funcionando. Quiero preguntaros también por esto. Aquí estáis todos implicados, los últimos, los propietarios. Álvaro, no sé si le iba a preguntar al alcalde si la administración está cumpliendo en esto, con agilidad y diligencia. No sé si, alcalde, escuchamos primero al propietario para que nos diga, ¿no?, en primera persona, esas ayudas están llegando, están funcionando, ya que se habla tanto de incentivar, ¿no?, de impulsar las rehabilitaciones. En mi caso, cuando decía que había una dificultad como promotor único en rehabilitar una casa, una de las dificultades que tenemos es esa, que los estudios de arquitectura, su última función no es la gestión una vez hacen el proyecto y arranca la obra, aunque tengan una dirección de obra, pero es una dirección de ejecución de obra, y los propietarios sí que nos vemos un poco perdidos en el mundo de la administración, ¿vale?, tanto para licencias como para ayudas. El problema que tuve yo con las ayudas es en su tramitación. Vale, yo pedí unas ayudas a la Xunta y pedí unas ayudas al Concello. Las de la Xunta me vinieron denegadas. A día de hoy todavía no sé el motivo concreto de esa denegación, unos motivos técnicos. Bueno, puede ser, no digo que no, pero no hay ningún tipo de asesoramiento. Y en el momento que te ves con ella denegada, pues volver a optar, pues es volver a empezar los trámites y es muy tedioso. Las del Concello son un poco parecidas, muy tedioso su solicitud, unos criterios de entrega que son por orden de llegada a un registro, que para mí no tiene mucho sentido, como crítica. Eso ya lo dije en la oficina de rehabilitación en su día, y un poco están de acuerdo, lo que pasa es que están muy acotados por la legislación. Y luego, bueno, la del Concello creo que sí que va adelante, pero... Ahí has tenido una buena noticia, ¿no? Pero sí, puede ser una buena noticia, pero todavía no la he recibido y, ya os digo, para un promotor particular es muy tedioso. No estamos, ni tenemos el tiempo suficiente para estar pendientes de toda la documentación. Es muy exagerada la documentación que se pide. Cuando hay unos profesionales, gente que trabajó en mi obra me decía, es que nosotros venimos de Suiza, de hacer una obra, y allí la licencia, con la firma del promotor y la firma del profesional, de un arquitecto que hace un proyecto, que una vez lo tiene validado y obtienes una licencia, al día siguiente empiezas a trabajar. Y esas licencias aquí, pues bueno, se dilatan en el tiempo, en mi caso tuve que ir a patrimonio, gracias a que el proyecto de ANTA no tuvo ningún requerimiento, pues sí que fue más rápido, pero claro, bueno, es complicado, aunque ya os digo, la satisfacción, con esto no quiero asustar a nadie que rehabilite, al revés, que rehabiliten y que la satisfacción que obtienes al final es tremenda, pero si no eres un profesional, yo entiendo que una empresa tiene otros medios, tiene, bueno, pues otra manera de llegar a esas ayudas que un particular es muy complicado. Bueno, lo explicaba Sergio antes, ¿no? Efectivamente. Alcalde, ¿la administración está cumpliendo? Bueno, yo creo que lo explico perfectamente. Yo coincido con lo que dice Álvaro. Además, los motivos también los conoce, bueno, porque yo creo que debería de haber más incentivos todavía de los que hay. Creo que ha funcionado sinceramente bien. Nadie va a hacer la obra única y exclusivamente por la ayuda, pero sí que puede ser un buen incentivo. Yo, en mi caso, padecí, incluso conociendo un poco más, ¿no?, la administración, padecí un poco la misma situación, ¿no? Es verdad que modificar el procedimiento es difícil, porque realmente la legislación ata mucho, ¿no? Hay que tener en cuenta que las ayudas que se otorgan son ayudas tripartitas, donde por un lado está el Ministerio, por otro lado está la Xunta de Galicia y por otro lado está el Concello, y eso es lo que configura, digamos, la propia ayuda que se otorga a nivel municipal, ¿no? Y entonces eso todas las legislaciones tienen que confluir en un punto y de alguna manera coincido también con él que el mejor sistema no es el orden de llegada, porque al final ese día
pues como aquí la cosa funciona, yo recuerdo haber tenido pesadillas de estar hasta las 3 de la mañana metiendo los papeles telemáticamente y un poco con miedo de saber si habían entrado todos y teníamos capacidad, ¿no? Claro, la alternativa sería que hubiese como un filtro que no sería tan objetivo. La digitalización no lo resuelve todo, pero al final si entra a la 1 y 1 minuto o entra a la 1 y 2 minutos, sabes positivamente que entró una antes que la otra, ¿no? Yo creo que Ferrol es un buen ejemplo de que la rehabilitación, a pesar de todos esos condicionantes que creo que habría que corregir, ha funcionado bien. Y hay un aspecto que no tocamos, pero que a mí también me gustaría poner de relevancia, ¿no? Yo creo que somos una ciudad, y en eso hay mucho que agradecerle al colegio, ¿no? Al colegio que está aquí representado por Carmen, ¿no? Que también llevamos unos cuantos años ya presumiendo un poco de la calidad arquitectónica que tenemos, y eso es un mérito que se pueden atribuir perfectamente ellos, ¿no? También a la gente hay que mostrarle qué beneficios vas a obtener, porque es verdad que puede ser un poco más tedioso, pero yo creo que las ayudas han funcionado. Por que nos quede un dato, digamos, económico de los últimos años. Madalena Ferrolbello, total inversión, pues unos 21 millones de euros, ¿no? De los cuales 5,5 millones de euros fueron ayudas. Por lo tanto, para que el dato quede claro, viene siendo un 20% de la inversión total, que al final es bastante, ¿no? para poder incentivar también a que pues, el promotor, bien sea empresa, bien sea un particular, pues pueda ayudar. Yo creo que los problemas a la hora de gestionar también tienen un poco que ver con la distribución de propiedad, ¿no? Es muy difícil que en un edificio el propietario sea único, hay distintos propietarios con distintas casuísticas, y esa cuestión también ralentiza un poco, porque hay que hablar con familiares, con herederos en muchos casos, pero cuando uno ya entra en esa dinámica, pues es verdad que no es un proceso fácil, que habría que simplificar, pero yo creo que merece la pena, porque bueno, las cuantías pues, podían ser mejores, pero bueno, pero de vez en cuando también sirven para incentivar un poco y no tener que no te suponga tanto gasto, ¿no? Pues escuchamos ahora enseguida a Sergio Carmen, pero tú decías, Juan, antes que desde el punto de vista del promotor las ayudas están funcionando, ¿no? Sí, exactamente, es decir, como acaba de decir Ángel, la verdad que están funcionando, para muestra los números, ¿no? Pero bueno, siempre hay quejas y siempre hay algo que mejorar, ¿no? Desde luego sí que se echan falta que no tarden tanto en llegar, porque para el particular y para la empresa, que una ayuda, por ejemplo, aún no están resueltas las ayudas del 2021, entonces, lógicamente, eso a nivel financiero, pues hay que tener ese pulmón para ser capaz de aguantar y llevarlo, ¿no? Luego también los trámites, pues lógicamente, como decían, el tema de si orden de llegada o por otros criterios, o incluso las ayudas que van referenciadas a las referencias catastrales que tiene un edificio, pues igual tenía aquí referenciado al metro cuadrado construido, ¿no? Es decir, si hay una persona que rehabilita un edificio entero para su vivienda, es simplemente una ayuda por una referencia catastral, o es por los metros cuadrados construidos que se han rehabilitado, ¿no? No sé si me explico. No es lo mismo al final, pues referencias catastrales, hay edificios que tienen la división horizontal hecha, otros no, aunque haya varios vecinos y varias familias viviendo, a veces no está la división horizontal hecha y solo son capaces de tramitar una ayuda. Entonces, bueno, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Pero bueno, está funcionando muy bien. Y eso, las ayudas, bueno, pues sí, se echan falta que sean más ágiles, igual que las licencias, ¿no? Pero bueno, esa es la queja de siempre. Esas casuísticas, además, ¿no?, que mencionábamos, Sergio. Bueno, el ejemplo de que están funcionando es que siempre se agotan, y hay cola y hay prisas para pedirlas. O sea, nosotros siempre en el despacho, los clientes, cuando vienen y quieren pedir las ayudas, pues siempre estamos pendientes de cuándo sale, oye, y siempre apuramos
los proyectos, porque como te retrases una semana, ya no llegas, ya se agotan y quiere decir, eso quiere decir que la gente las pide y bueno, y están funcionando, ¿no? Y yo diría también que el tema de la oficina, el tema de las ayudas, bueno, a día de hoy no sé si es así, pero deberían de tener un carácter de permanencia. Es decir, el proceso de rehabilitar un barrio como el barrio de la Madalena o Esteiro no caduca. Es decir, yo creo que tiene, porque al final siempre vas teniendo necesidades en el barrio, ¿no? Y yo creo que también que es de recibo que digamos que la gente que vive en el barrio, aunque disfruta esas viviendas, también tiene de alguna manera la carga de un edificio que está catalogado, la carga patrimonial, ¿no?, a su propiedad. Y yo creo que es de recibo también el que por parte de la Administración tengan ayudas para de alguna manera solventar esa carga que supone vivir o tener que conservar un edificio que está catalogado y protegido y que al final, si tú lo tienes arreglado, lo tienes conservado, genera ingresos para la ciudad, gente que viene a visitar, es decir, al final hay un beneficio económico que se reparte en la ciudad y no puede ser que toda la carga sea solo para los propietarios. Yo creo que es de justicia que las oficinas de rehabilitación y las ayudas tengan un carácter de permanencia en los barrios y aparte que son completamente necesarias, porque ya digo, es un proceso que no se termina. Siempre es necesario ir mejorando las viviendas, irlas adaptando. Ahora, es decir, lo que hablamos de rehabilitación hoy en día no es lo que se hablaba hace 15 o 20 años. Es decir, ahora toda la carga de rehabilitación energética es mucho mayor que hace 15 o 20 años y las ayudas vienen también muy enfocadas ahí ya no solo a la rehabilitación patrimonial, sino a la rehabilitación energética de los edificios. Y dentro de 20 años, pues, quién sabe lo que será, ¿no? Es decir, yo creo que eso es importante, que tengan carácter de permanencia en los cascos. Carmen. A ver, está claro, ningún sistema es perfecto, ¿no? Y un poco lo que lo que estáis comentando, el de las solicitudes de subvención, pues evidentemente, seguramente con varias convocatorias ya realizadas, igual se pueden ir pues mejorando algunos aspectos. Bueno, lo que decíais, que se agoten el año pasado en el minuto 2, yo creo, o minuto 3 ya estaban agotadas, entonces esa demanda sí que existe, o sea, estamos de acuerdo en que funcionan y la gente está concienciada con el tema de la rehabilitación. Sí que bueno, a las administraciones, ya que está aquí Ángel, sí que podríamos, pues eso, pedirles un poquito más de agilización o simplificación de tramitaciones, sí que es bueno para todos al final, ¿no? Es bueno para el concello, es bueno para el promotor, es bueno para nosotros los técnicos también, que todo fluya. Y luego hay un tema que yo creo que no te atreviste a decir, Álvaro, que es que paguen un poquito con más celeridad, ¿no? Que al final parece que no. Sí. Sí que lo demanda la gente, más que nada un poco lo que apuntaba Juan, que al final a lo mejor una empresa más grande sí que puede tener pues eso, otro tipo de recursos, pero un promotor privado como es Álvaro, que es autopromotor, al final, pues bueno, sus números son otros y sus tiempos también, ¿no? Entonces, bueno, si se pudiesen cobrar un poquito antes o con más agilidad, la gente lo agradecería. Y en cuanto a lo que comenta Sergio, sí que es interesante este punto que planteas, que yo, como lo estás explicando, entiendo un poquillo, una vez que has hecho la inversión de rehabilitar, tienes este elemento patrimonial tan potente, o sea, esas ayudas a conservación y mantenimiento, ¿no? Vas un poco en esa línea. Sí, sobre todo porque está demostrado, si tú todos los años inviertes poco dinero en conservación y mantenimiento, o sea, a la larga es mucho menos que si no haces nada y dentro de 20 años tienes que volver a hacer una intervención bastante amplia. Entonces, es un dato es muy importante. Para la ciudad. Sí, es que es evidente. Sí, es decir, totalmente. Cuando tú tienes un casco rehabilitado es un atractivo, es decir, al final traes gente de fuera y esa gente deja dinero en la ciudad. Inyección económica, ¿no? Lo mencionabais antes. ¿Qué supone en cuanto a inyección económica que Ferrol haya apostado de esta manera, ¿no? Y estén funcionando las políticas de rehabilitación? Los promotores, los arquitectos, los propietarios que hacen ese desembolso económico, hosteleros, comerciantes de este barrio, la vida, ¿qué supone el que una ciudad, Juan? Hombre, yo creo que es clarísimo, ¿no? Es decir, al final muchos vecinos nuevos, gente que viene a vivir, paga sus impuestos, gasta, consume en el barrio,
porque desde luego el comercio local de lo que más vive va a ser de los vecinos, los que viven al lado, ¿no? No tanto la queja de la gente, que darle facilidades a que venga al centro a comprar, no, que la gente venga al centro a vivir, no a comprar, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y lógicamente, pues eso, después con toda la obra que se genera, pues como comentaba antes Ángel, el nivel de inversión, muchos millones de euros que se meten en la ciudad, y eso al final pues va generando un tejido. Sería imposible dar la cifra, pero es eso, son millones, ¿no? Millones de Sí, euros. Millones desde los que se ven, pues los especialistas que trabajan pues en una empresa como Prosema, los profesionales de la arquitectura que también viven del negocio, las nuevas profesiones, ¿no?, que también se generan porque hay requerimientos específicos, y desde luego hay una parte que es dificilísima de medir, que es que, bueno, los datos que manejamos nosotros, que son datos de la Oficina de Turismo, nos indican que, pues por ejemplo, el año pasado recibimos 23.000 visitantes en nuestras oficinas de turismo, que no son todos, evidentemente, de los cuales el 70% de los que llegaron a esas oficinas declaraban que venían a Ferrol porque estaban interesados precisamente por su patrimonio, ¿no? Entonces, ese es un valor que, además de muchas otras cuestiones que ya son de carácter mucho más intangible, ¿no?, como eso, pues como recuperar, digamos, ese potencial pues para ser un referente, ¿no?, en circuitos turísticos o en definitiva, yo creo que hay un aspecto fundamental que hoy está pues como puesto encima de la mesa, que es la sostenibilidad a cualquier nivel. Desde el punto de vista, no hay nada más sostenible que recuperar una vivienda que ya tiene 150 años, como decía Álvaro, pero tampoco hay nada más sostenible que recuperar la población en una ciudad intentando regenerar la vivienda ya existente, ¿no?, y no crear a lo mejor tanta vivienda nueva, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que en realidad todos son ventajas. Y además, como decía Carmen, el que nosotros hayamos ido aprendiendo de las experiencias anteriores, que algunas, no todas fueron buenas, ¿no?, en algunos sitios no fueron tan buenas, pues nos sirve para no cometer los mismos errores, ¿no? Y yo creo que aquí sí que se está haciendo de una manera paulatina, y como decía al principio, yo tengo en mi despacho un planito donde veo los edificios que han empeorado los últimos 20 años y los que han mejorado. En rojo los que han empeorado y en verde los que han mejorado, y el barrio de la Magdalena y Ferrol Bello parece casi el Amazonas, ¿eh? Está prácticamente, es verdad que hay algunos edificios que todavía quedan por recuperar, pero cada vez son menos, ¿no? Eso va evolucionando en el tiempo y al final cada vez son menos edificios los que quedan por rehabilitar, y por lo tanto hay más gente viviendo, que a veces la gente también olvida que el casco histórico de Ferrol es un casco histórico muy grande, muy grande. La calle que tenemos aquí delante mide 800 metros de lado a lado, ¿eh? Y entre esta calle y la calle del Sol hay 6 manzanas o 4 manzanas. Entonces, la verdad es que hay que ser un poco consciente también de cómo es la propia ciudad, ¿no? Mencionaba 20 años, no sé si estará el alcalde aquí, por edad podría estar perfectamente, pero ¿qué Ferrol visualizan? ¿Qué Ferrol les gustaría ver? ¿Por qué Ferrol de futuro también se está trabajando desde el ayuntamiento y vosotros, ¿no?, desde bueno, un propietario que apuesta por hacer vida, como arquitectos, como promotores, se están sentando ahora las bases? Bueno, yo lógicamente me gustaría pensar, pues como decía antes, ¿no?, en un Ferrol que tenga como valor predominante la calidad de vida, en un Ferrol que sea, desde el punto de vista productivo, ¿no?, o económico, sea tan complejo como lo es hoy, una ciudad que tiene una parte pues muy importante que es industrial, ¿no?, que esa industria se vaya adaptando a los tiempos, ¿no?, y vaya mejorando con el tiempo, una ciudad que está vinculada, bueno, pues a la Armada, ¿no?, con ese arsenal militar que también tiene un importantísimo valor patrimonial,
pero también una ciudad universitaria con sus centros de investigación que permita que la gente joven se pueda quedar a vivir aquí y trabajar aquí, planificar su vida y aquí en adelante. Y como concepto, digamos, más desde el punto de vista urbano, ¿no? Pues me gustaría pues, una ciudad donde, eso, lo decía antes, ¿no? Donde verdaderamente el espacio público lo ocupen fundamentalmente las personas, donde se pueda desarrollar una vida en convivencia con esta naturaleza tan privilegiada que tenemos y desde luego respetando nuestra historia, ¿no? Que es también un poco respetarnos a nosotros mismos. Es una ciudad, Carmen, ¿no? Lo decías tú en una de las primeras intervenciones, además, que permite esa movilidad, ¿no? Esa conexión entre los diferentes barrios. Sí, totalmente, es un poco lo que comentábamos antes, también comentaba Álvaro, respecto a Coruña, por ejemplo, Ferrol tiene una escala muy buena, una escala muy asequible, muy caminable, y eso permite esa conexión entre barrios, ¿no? De manera muy fácil. Y claro... ¿Qué te gustaría ver en el futuro a ti? Pues mira, yo creo que es el momento de ser propositivos y arriesgados. Hay que pensar no en el Ferrol de 2024, sino de dentro de 30 años. Dejarlo ya todo pensado, ir planificándolo a largo plazo y pensar no solo a nivel administrativo, donde acaba la línea de Ferrol, sino a nivel territorio. A nivel territorio estamos en un enclave muy característico como es la ría, ¿no? Al final tenemos esos elementos, la ría, el entorno natural, son elementos muy importantes y deberíamos sacar provecho de ellos también, y aparte de esas piezas tan singulares, ¿no? Que conforman también la ciudad, el Arsenal, la universidad, tenemos bueno, elementos muy significativos que deberíamos también aprovechar un poquito más, ¿no? para la ciudad. Y sobre todo, importante, comentaba Ángel, el espacio público. Un poco volviendo a lo de antes, ¿no? Que comentabas, la pandemia que hemos sacado, ¿no? Entre otras muchas cosas hemos sacado que necesitamos espacios públicos de calidad, de mucha calidad. En el momento que nos dejaron a todos salir por la puerta de casa, salimos a la calle y vemos que ese espacio, o sea, lo que son las viviendas, ya sabemos que tienen que cambiar y ya estamos, ¿no? Encaminados a ello, pero el espacio público es el otro punto fundamental. El espacio público, equipamientos, y lo vemos en la Plaza de Armas. No voy a entrar ahora en la propuesta, ¿vale? Eso sería para otro debate, pero no, pensad cómo era la Plaza de Armas antes. Era una zona de tránsito, nadie estaba allí ni hacía ningún tipo de actividad, los locales comerciales estaban casi todos vacíos. Ves hoy la Plaza de Armas y es un espacio de estancia, la gente está allí, pues está sentado en un banco, está jugando, hay eventos, actividades, y locales comerciales, yo cuento ahora mismo, no sé, un par de ellos vacíos, el resto se han ido ocupando y la gente se ha apropiado, ¿no? del espacio público. Entonces deberíamos de pensar en toda la ciudad en intervenciones de ese tipo. Álvaro, tú, dentro de 20 años aquí, también sí. En el barrio, ¿qué barrio te gustaría seguir viendo? Con esos lugares, ¿no? Más amplios todavía, esparcimiento, sí. Convivencia, peatonalización, ¿no? Que no la hemos mencionado. La peatonalización, bueno, yo creo que es el futuro de Ferrol. La rehabilitación de la Plaza de Armas, la rehabilitación de los edificios públicos, no solo la rehabilitación de las promociones o de los edificios privados. Da gusto pasar por Armas hoy, ver el concello como está, bueno, eso también es muy importante. Yo tengo hijos pequeños, esta ojalá sea su ciudad, necesitamos que la gente tenga trabajo y bueno, a mí me gustaría, un ideal, que fuera una ciudad abierta al mar. Tenemos unos astilleros, tenemos la parte de la Armada que está cerrada a Ferrol y bueno, creo que ya con todos los sistemas de seguridad que hay hoy en día, pues bueno, ojalá pudiéramos ver toda esa parte, no solo desde los jardines de Herrera, desde esa vista maravillosa que tenemos, sino también caminando. Bueno, para mí sería ese el ideal. Vamos a seguir soñando, Juan. Bueno, pues poco más que aportar, porque la verdad que coincido plenamente con lo que han dicho los tres, y esta última aportación de Álvaro, pues magnífica, porque desde luego es una pena tener cerrado Armas Ferrol. Entonces, como coincido plenamente, sí que me gustaría, retomando un poco algo que comentó antes Sergio, hacer un poco más de hincapié en el tema de la rehabilitación energética, ¿no? Es decir, que a día de hoy las ayudas van muy enfocadas siempre a la rehabilitación energética y que eso no tiene por qué chocar con el patrimonio y la normativa vigente en este tipo de rehabilitación, ¿no? Me explico, con esto quiero decir que sistemas nuevos, la aerotermia, la energía solar, placas solares que a día de hoy no se pueden poner en el barrio de Madalena,
sistemas de aislamiento de las viviendas más eficientes. Eso es totalmente compatible con un edificio histórico y con el encanto que tienen este tipo de edificios, ¿no? Entonces, ese pasito también es importante ir dándolo y, pues eso, como digo, poder en las cubiertas de los edificios tener placas para energía solar, poder meter Climalí en las fachadas de los edificios. Esos pasos yo creo que son importantísimos. Decía yo, Ferrol, en 20 años, Carmen todavía decía, ¿no? Hay que ser más ambiciosos y pensar más en el horizonte temporal aún más amplio. Tú, Sergio, ¿qué Ferrol te gustaría ver? Bueno, yo estoy encantado, Ferrol, ahora mismo. Quiero decir, vivo en Ferrol, trabajo en Ferrol, prácticamente, bueno, me muevo, prácticamente no salgo del centro en el día a día, ¿no? Hombre, sí que es verdad que es una alegría ver la ciudad en determinadas épocas que está llena, absolutamente llena, ¿no? Y así me gustaría verla, es decir, llena no solamente en épocas puntuales, sino todo el año, ¿no? Bueno, yo creo que al final está bastante vinculado también con el tema, no solamente con la rehabilitación o cómo recuperes los barrios, sino también con el tema económico, ¿no? Es decir, al final, si la ciudad, pues hay, digamos que, movimiento a nivel económico, pues al final la ciudad se acabará llenando también, ¿no? Es decir, esto es así. A nivel urbanístico, bueno, yo diría que a veces se simplifica demasiado el debate y se lleva al terreno de peatonalizar. Yo creo que eso, es un debate, desde mi punto de vista, un poco obsoleto. De lo que se trata es de humanizar las ciudades. O sea, al final, quiero decir, yo creo que ese debate no tiene vuelta atrás. Quiero decir, se ha hecho en todas las ciudades. ¿Cómo lo haces? Bueno, ahí es donde puede estar el debate, ¿no? Pero que es necesario recuperar el espacio público, lo que decía Ángel, un poco para la gente, es que es evidente, porque además cuando lo recuperas, todo el mundo lo agradece, y luego puedes entrar en más debates si lo haces de una manera o de otra, si pones la acera más ancha o menos ancha, más coches o menos coches, ¿no? O estas calles circulan los vehículos o no, pero es evidente que es necesario recuperar el espacio público para la gente, porque el coche en un momento dado lo ha invadido todo, y las ciudades se pensaban para los coches. Entonces, si piensas la ciudad para el coche, pues vas a tener coches. Si piensas la ciudad para las personas, pues tendrás gente. Comentaba antes, ¿no? Yo creo que totalmente en línea con lo que comenta Sergio, Ferrol muchas veces sí que desde el comercio hay la queja de el no poder ir con el coche hasta la puerta del comercio me impide poder vender. No, es decir, lo que tiene que haber, que va antes el huevo o la gallina, ¿no? Lo primero que tiene que haber es gente viviendo en el centro, y esa gente es la que va a darle vida al comercio. Bueno, yo, vamos, totalmente de acuerdo con esto que se está diciendo, pero aún querría ir un poquito más allá, ¿eh? Yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo de renaturalización, volver a recuperar aquello que ocupó el coche. Estoy pensando concretamente, ¿no?, que decías antes, algo que a mí me apasionaría poder ver hecho, es recuperar todo el entorno litoral de la ría, efectivamente abierta y con, desde aquí, desde el casco urbano, ¿no?, pero ver todo ese entorno litoral de la ría renaturalizado. Ahora tenemos viales, carreteras por el medio, y la gente, aún con todas esas dificultades y con todo lo que ocupa el coche, utiliza ese recorrido para poder caminar. A mí me gustaría volver a recuperar un espacio natural considerable, con su paseíto, con sus árboles, y de manera que de alguna manera fuésemos retirando asfalto, plantando árboles, haciendo pues unos pavimentos más ligeros, para que de alguna manera aprovechemos lo mejor que tenemos, que es nuestra situación geográfica, una ría maravillosa, y desde luego cuidar muy mucho todo el espacio litoral que también tiene la ciudad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que dejarlo. Nos habéis transmitido sobre todo mucho optimismo, y esto es importantísimo a la hora de hablar del presente de una ciudad, pero sobre todo del futuro. Gracias a los cinco por habernos acompañado. Hoy, se lo decíamos al inicio, dejábamos nuestro espacio habitual, el plató de la redacción central de La Voz de Galicia, por esta ubicación, esta vivienda rehabilitada aquí en el corazón de Ferrol, en el barrio de Magdalena, y ha merecido la pena. Hemos hablado de ese impulso importantísimo que se está dando a las políticas de rehabilitación. En las aportaciones que hemos escuchado, la evidencia de que esto está
funcionando. Así que gracias a los 5. Álvaro García Sante, gracias. Muchas gracias. Sergio Beceiro, gracias. Gracias por la invitación. Carmen Pérez Parapar, gracias. Gracias, María. Gracias también, alcalde, por recibirnos en su ciudad. Muchas gracias, encantado. Podéis volver cuando queráis. Lo haremos y gracias también, Juan Rilo. Muchas gracias. Gracias a los 5, lo dicho, y a ustedes, como siempre, gracias también por su atención.